hace la resta. Los naturales se representan con una N mayúscula y los enteros con una Z también mayúscula. Luego vienen los números racionales. El tercer conjunto numérico que nos dieron a conocer los matemáticos antiguos fue el conjunto de los números racionales. Un número racional se define como aquel número que puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Al decir cociente nos referimos a la división de dos números y al decir entero significa que el conjunto de los números racionales abarca el conjunto de los números enteros. Por ende, entonces abarca al conjunto de los números naturales. Es que cada conjunto que va surgiendo se va formando con los conjuntos numéricos que estaban primero y con otros nuevos números que traen consigo. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones, así como también los decimales. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, a 4 le sigue el 5 y a este a su vez le sigue el 6. O sea, los números negativos cuya consecución se da así, por ejemplo, a -9 le sigue -8 y a este a su vez le sigue -7. Los números racionales no poseen consecución, pues entre cada número racional existen infinitos números. Todos los números fraccionarios son números racionales y sirven para representar medidas, pues a veces es más conveniente expresar un número de esta manera que convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad de decimales que se podrían obtener. Esto es, que un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. A continuación, les presento algunos datos acerca de lo que es el conjunto de los números racionales. Escuchemos. Al conjunto de los números racionales se le denota con la letra Q, que viene de la palabra anglosajona quotient, traducción literal de cociente, y que sirve para recogerlos como subgrupo dentro de los números reales y junto a los números enteros, cuya denotación es la letra Z. Por ello, en ocasiones se refieren a los números racionales como números Q. Un número racional puede ser expresado de diferentes maneras, sin alterar su cantidad mediante fracciones equivalentes. Por ejemplo, un medio puede ser expresado como 2/4 o 4/8, debido a que estas son fracciones reducibles. Asimismo, existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados, cuya representación decimal tiene un número determinado y fijo de cifras. Por ejemplo, 1/8 es igual a 0,125. Los números racionales periódicos, de los cuales sus decimales tienen un número ilimitado de cifras, pero se diferencian de los números irracionales porque de esas cifras se puede descubrir un patrón definido, mientras que en los números irracionales sus cifras decimales son infinitas y no periódicas. A su vez, los números racionales periódicos se dividen en dos: los periódicos puros, cuyo patrón se encuentra independiente después de la coma, por ejemplo, 0.63 y siguiente, y los periódicos mixtos, de los cuales el patrón se encuentra después de un número determinado de cifras, por ejemplo, 5.48, 17, 63 y siguiente. En otras palabras,
Los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, porque se conoce tanto el numerador como el denominador. Pero, como todo en la vida, los números racionales también tienen sus propiedades. Existen para la suma y para la resta y para la multiplicación y para la división. Distintas propiedades de los números racionales son de estas operaciones, porque entre las propiedades de la suma y la resta están propiedad interna, según la cual al sumar dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional, aunque este resultado puede ser reducido a su mínima expresión si el caso así lo necesitara. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 8. Tanto el 2 como el 6 como el 8 son números racionales. Por eso es la propiedad interna. Propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Por ejemplo, 3 más 5, entre paréntesis, menos 7 es igual a 3 más 5 menos 7 entre paréntesis. Lo que antes estaba en paréntesis ahora ya no está, pero sigue siendo número racional. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa, donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no va a cambiar. De esta manera, 8 más 10 es igual a 10 más 8. 8 más 10 es igual a 10 más 8. Han cambiado de posición, pero el resultado no varía. Para la suma, esta operación se lee: el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Ahora veamos el elemento neutro. Elemento neutro. Es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. Veamos este ejemplo. 12 más 0 es igual a 12. Si te das cuenta, el resultado no varía, porque el 0 es nada. Y tú dices 12 más 0 igual a 12. Veamos entonces el inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Es decir, que al sumarlos se obtiene como resultado el 0. Por ejemplo, 6 menos 6 es igual a 0. 6 positivo, 6 negativo, igual a 0. Por otro lado, existen también las propiedades de los números racionales por parte de la multiplicación y la división. Y estas son propiedad interna, en razón de que al multiplicar números racionales, el resultado también es un número racional. Por ejemplo, 5 por 6 es igual a 30. Tanto 5 como 6 son números racionales, pero el 30 como resultado también es un número racional. Esta además aplica con la división, porque 30 entre 5 es igual a 6 y los tres números son números racionales. Propiedad asociativa, donde al agrupar diferentes factores,
la forma de la agrupación no va a alterar el producto. Por ejemplo, 3 por 5 entre paréntesis por 2. Eso es lo mismo que decir 3 por 5 por 2 entre paréntesis. Propiedad conmutativa para la multiplicación. Aquí se aplica la famosa frase que dice: el orden de los factores no altera el producto. Entre los números racionales también funciona de esa manera. Por ejemplo, 8 por 4 es lo mismo que decir 4 por 8. En la multiplicación, esta propiedad se lee: el orden de los factores no altera el producto. Propiedad distributiva. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Veamos este ejemplo. 2 por, entre paréntesis, 3 más 5, es lo mismo que decir 2 por 3 más 2 por 5. Elemento neutro. En la multiplicación y en la división de números racionales existe un elemento neutro, que es el número 1, cuyo producto o cuyo cociente con otro número racional dará como resultado el mismo número. ¿De dónde? 15 por 1 es igual a 15. Eso es en la multiplicación. Y en el cociente también se cumple esta propiedad, porque 15 entre 1 también es igual a 15. Las partes que componen a un número racional son el numerador y el denominador. Recordemos que un número racional se representa como el cociente de dos números enteros de la forma 5 entre 3, de modo que 5 corresponde al numerador y 3 corresponde al